Y bueno, pues ya damos paso a la primera presentación, al doctor Juan del Coso, que nos va a hablar de la evidencia actual del efecto de la ingesta de cafeína en la mujer deportista. Muchas gracias por la presentación, también a la red y a la universidad por invitarme. Voy a hablar de una sustancia de la que hay mucha evidencia científica, un poco menos en la mujer deportista y algo menos sobre el efecto que tiene la sustancia durante las diferentes fases del ciclo menstrual. De tal manera que he construido la presentación yendo de lo más general a lo más específico. Hay que ir en lo general, en la parte de evidencia hay que tener los puntos clave porque, como decía, es una sustancia muy investigada y si veis ahí el registro de cafeína y rendimiento físico, pues en los últimos 70 años, pues cantidad de investigaciones, actualmente se están publicando más de 100 investigaciones al año. De tal manera que para transferir un poco toda esta información científica he creado este sistema de la evidencia actual en la que para algunos conceptos que voy a dar voy a indicar si está comprobado, está basado un poco en mi experiencia, pero es si considero que hay un consenso a nivel internacional de que la cafeína produce un determinado efecto. Con el signo más, si requiere más investigación, y aquí os voy a dar mi opinión, o sea, aquí es, bueno, pues hay que investigar más, pero yo me la juego y digo, bueno, en base a mi experiencia o a lo que yo he investigado, yo creo que va por esta dirección y en último lugar sería si no tiene base científica. De tal manera que lo primero sería indicar si la cafeína es una ayuda ergogénica en el ámbito del deporte. Pero claro, hay tantas modalidades deportivas, algunas dependen más del rendimiento aeróbico, anaeróbico, de toma de decisiones, de la técnica, que entonces decir que la cafeína es una sustancia ergogénica para el deporte a veces es complicado. Pero la verdad es que hay mucha evidencia para poder decir que la cafeína incrementa el rendimiento en pruebas aeróbicas de fuerza máxima, de potencia muscular, resistencia muscular, en actividades de alta intensidad intermitentes y en actividades de acción y reacción. Y eso hace que sea una de las sustancias con mayor evidencia. En el ámbito de la ultrarresistencia y la toma de decisiones es un conocimiento que está por construir. Yo creo, igual lo que os decía, me la juego y creo que también va a haber evidencia. En ultrarresistencia es muy difícil investigar la cafeína, en el sentido de que normalmente las investigaciones comparan a deportistas cuando se les suministra cafeína y luego un tiempo después cuando se les suministra placebo. El problema de la ultrarresistencia es que para hacer este modelo de dos pruebas placebo y cafeína se requiere mucha recuperación. Por ejemplo, una persona que ha completado un Ironman, pues no puede hacer otro Ironman una semana después al máximo rendimiento. Entonces, es más una cuestión de problemas de recuperación, pero probablemente lo habrá, y también en la toma de decisiones. Ahora, en deportes en los que la toma de decisión, principalmente los deportes de equipo, bueno, pues se está investigando si la cafeína puede tener ese efecto y creo que también lo tendrá. Y donde creo que no lo va a ver es que la cafeína no te va a mejorar el rendimiento técnico, ¿vale? Al menos eso es lo que yo pienso en base a mi experiencia. De hecho, es una de las pocas sustancias que en el consenso sobre suplementos dietéticos del Comité Olímpico Internacional pues recomiendan como una sustancia que tiene una evidencia de buena a fuerte. ¿Vale? O sea que, en primer caso, podemos entender que es una sustancia ergogénica. ¿Cuál es su efecto? Bueno, pues habitualmente lo que encontramos en la mayor parte de investigaciones, habrá algunas que estarán en algunos extremos, pero indican que el rendimiento está entre el 1 y el 4%, que para alguien que entienda estadística diría que es poco, porque queda otro 96% que explicar y está bien, y eso es lo que hacemos con el entrenamiento, la genética, la nutrición, pero que con solamente una sustancia que se toma una hora antes de la actividad, mejorar el 4% es mucho. Para que lo pongáis un poco en contexto, Sifan Hassan ganó la maratón de los Juegos Olímpicos del año 2024 con un tiempo de 2 horas 22 minutos. Si asumimos ese 4%, que sería aproximadamente 3 minutos y pico, pues sería un tiempo de 2,26, que sería quedarse la 12. O sea que la diferencia que pueda haber en una competición, pues es que o te quedes entre las 10 primeras
o que ganes la maratón de los Juegos Olímpicos. Entonces, está claro que no lo ha hecho solamente con cafeína y no tengo datos de que la corredora utilizara esta sustancia, pero da una idea de que ese 4% en el ámbito del rendimiento deportivo puede ser mucho. Las dosis recomendadas habitualmente son entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso corporal, y eso igual de nuevo vuelve a haber un consenso establecido muy importante. No es actual porque ya en investigaciones de los años 90 vieron que comparando con 0 miligramos por kilogramo de peso, que sería cafeína, que sería placebo, suministrar 3, 6 o 9, pues el efecto era relativamente parecido. O sea, que no había un efecto de a mayor dosis, mayor respuesta, de tal manera que el ideal es tomar la dosis de cafeína que me produce un efecto ergogénico, pero que me reduce la prevalencia de efectos secundarios, que ahora también hablaremos de ello. También hay un consenso general en entender que el mecanismo principal de la cafeína para incrementar el rendimiento deportivo es central, básicamente porque de manera natural tenemos un neurotransmisor que nos produce fatiga y esto nos evita, o sea, es un sistema de control de nuestra fatiga para evitar la sobreestimulación. Y lo que hacemos cuando tomamos cafeína antes de hacer una actividad deportiva es que la cafeína tiene la posibilidad de atravesar la barrera hematoencefálica y unirse a los receptores de adenosina de las neuronas. De tal manera que cuando vamos a hacer la actividad deportiva y vamos a producir adenosina, que es un neurotransmisor habitual, ¿no?, que está relacionado con el ejercicio, pues ya el neurotransmisor no puede producir esa señal de fatiga porque la cafeína lo ha bloqueado. Y alguien puede decir, ¿cuánto dura este efecto? Tanto como dure la cafeína vinculada con ese receptor, y estaríamos hablando, o hablaríamos de la vida media de la cafeína, muy variable, ¿no?, entre personas, pero estaríamos hablando de 3 hasta 7 horas. Otra de las preguntas que está sobre la mesa sobre el efecto general de la cafeína es si produce tolerancia. O sea, si al final, cuando yo la tomo a diario, algo pasa en mi cuerpo que me implica que para la misma dosis de cafeína tengo menos efecto y que por tanto debería tomar una dosis mayor para tener el mismo efecto que tenía cuando la tomé la primera vez. Sobre esto es una evidencia que se está generando y aquí os voy a dar mi opinión, y es que sí que hay tolerancia. Bien por las investigaciones que hemos publicado y por algunas investigaciones que están por publicar, en las que hemos visto que los deportistas, cuando toman cafeína durante, por ejemplo, 20 días, ahora mostraré un ejemplo, el primer día responden mejor que cuando la llevan tomando 20 días. Y básicamente el mecanismo está explicado en animales, no en seres humanos, pero básicamente es que cuando a un ser vivo se le somete a cafeína a diario, lo que hace es que genera nuevos receptores de adenosina. De tal manera que si yo voy a dar la dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso, me sigue bloqueando un receptor de adenosina, pero claro, pues ahora que hay más receptores, la adenosina puede encontrar nuevos receptores, de tal manera que produce la misma señal de fatiga que había antes de que estuviera habituado a la cafeína. Por verlo en un contexto de deportista, pues lo que os decía, nosotros hemos hecho experimentos de tolerancia que son muy difíciles de hacer en términos de que tienes que tener a deportistas controlados durante 2 meses, durante 20 días tomaron una sustancia placebo y durante 20 días les dimos cafeína. Y como veis ahí arriba en el gráfico que lo presenta un poco mejor el tamaño del efecto sobre un test de consumo de oxígeno máximo, el primer día que tomaron cafeína el efecto fue muy grande y luego se fue reduciendo. Después de 20 días la cafeína todavía seguía funcionando. O sea que esto explica por qué deportistas que están habituados a la cafeína todavía tienen un efecto de la cafeína, porque sigue funcionando. Pero probablemente si no estuvieran habituados a la sustancia tendrían un mayor efecto. El tipo de cafeína más efectivo es en formato anhidra, o sea, cuando lo tomamos en cápsulas, y aquí no hay evidencia científica que lo respalde, porque lo que muestra la evidencia es que lo importante es la dosis. Si yo soy capaz de suministrar 3 miligramos por kilogramo de peso, no es importante si viene en forma de cápsula, viene en forma de café, de bebida energética o en chicle. Lo único que es verdad que con algunas formas de café es muy difícil controlar la dosis. Por ejemplo, en la cafetería ya me he tomado un café, que sé que tenía cafeína, pero no tengo ni idea la cafeína que tengo en el cuerpo. Si hubiera tomado, por ejemplo, un Red Bull sí que lo sabría, porque miro el etiquetado y me dicen por cada 250 mililitros, 80 miligramos. Pero bueno, al final si eres capaz de controlar la dosis de cafeína, el efecto es el mismo. Porque tengáis una idea de
de por qué argumento esto, bueno, pues a una investigación muy elegante en la que compararon la misma dosis de cafeína, en este caso eran 5, tomada en fórmula de cápsula y comparada con un placebo que era también en forma de cápsula, y dar la misma dosis de cafeína en forma de café y comparándola con café descafeinado. Y como veis ahí, COF y CAF, que haría referencia a dar cafeína en forma de café o en forma de cápsulas, redujeron el rendimiento en la misma proporción respecto a las dos situaciones placebo. Que no todo el mundo responde a la cafeína, también esto hay mucha evidencia. Las investigaciones tendemos a dar los resultados por grupo, pero cuando reportamos en una investigación los resultados individuales hay gente que responde mucho y hay gente que responde menos. Y de hecho se empezó a dar el concepto que viene derivado del entrenamiento y se da con otras sustancias de que existen no respondedores a la cafeína. O sea, gente que cuando tú le das la cafeína no pasa nada. Ahí se puede generar más evidencia para respaldar. Para mí, mi opinión es que esto no existe. Yo, en mi experiencia, todo el mundo responde a la cafeína. Otra cosa es que haya deportistas que respondan de una manera negativa porque a lo mejor les produce un efecto demasiado grande en su aparato cardiovascular. O sea, nosotros lo que hemos encontrado es que los que cuando toman cafeína y rinden peor son los que tienen un mayor incremento de la presión sistólica cuando se les da cafeína, ¿vale? De hecho, por poner un ejemplo, esa es una investigación que hicimos con nadadores que hacían 4 pruebas. En el eje de las X están cada uno de los nadadores y veis que había nadadores que en todas las pruebas respondían muy bien. En alguna prueba han incrementado el rendimiento hasta el 20%. Y luego había nadadores que era negativo. Entonces, sí, o sea, hay gente que cuando le das cafeína quizá no incremente tanto el rendimiento, pero ya os digo, no es porque no respondan, sino para mí el concepto es que quizá responden demasiado a la cafeína de una manera que les excita tanto la sustancia que rinden peor cuando están en esta situación. También se está investigando ahora si la variabilidad en la respuesta a la cafeína depende de la genética. Hay que generar evidencia. Para mí la opinión es que creo que no va a depender de un solo gen, o sea, puede ser que dependa de la genética, pero tenemos 20 y pico mil genes de manera general y algunos más en la mitocondria. Entonces yo creo que hay que trabajar sobre estudios poligénicos. Hace poco había una comunicación oral aquí que hablaban específicamente de un gen y como, bueno, pues lo tenéis fresco, de esto no he puesto ninguna evidencia. Sobre si la cafeína produce efectos secundarios, seguro, eso está muy comprobado, principalmente insomnio, en castellano insomnio, mayor activación, algunas veces pálpitos y taquicardia. Y fijaros qué curioso que en el efecto ergogénico no hay dosis respuesta, pero en el efecto secundario, en el efecto negativo sí que la hay. O sea, es un poco peor 6 miligramos que 3 y es bastante peor 9 que 3. Entonces, si juntamos al final la doble información, tomar la dosis de cafeína que me produce el efecto ergogénico, pero que minimiza los efectos secundarios, para mí la recomendación sería 3 miligramos por kilogramo de peso. Ya os digo, aunque la evidencia general es entre 3 y 6, si yo tuviera que recomendar, y recomiendo a los deportistas que así me lo piden, les digo, toma lo mínimo posible de la sustancia. Bien, todo esto de manera general. Y es interesante porque si queremos ver qué hay en mujeres deportistas, pues nos encontramos algo menos de información. Utilizando el mismo criterio, pues de manera general vamos a necesitar requiere investigación, porque básicamente se investiga mucho menos en mujer. En esta investigación que publicamos en el año 2019 hicimos un registro de 400 investigaciones que habían medido el efecto ergogénico de la cafeína y solamente nos centramos en sus muestras. Y entonces veíamos cuántos participantes tenían y de esos participantes cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres. Como veis, desde el año 70 hasta el año 2000, investigar en mujeres en el ámbito de la cafeína no interesaba. O era más difícil de investigar. Y bueno, pues no había un criterio interesante. Veis que a partir del año 2000 empieza a haber un incremento en las muestras de mujeres, pero todavía siguen estando muy lejos de las muestras de hombres. Y sobre todo es que primero se empezó investigando el efecto de la cafeína en hombres, después se empezó a investigar el efecto de la cafeína en poblaciones mixtas, donde a lo mejor había 15 participantes,
13 eran hombres y 2 mujeres, bueno, ¿y cuál es la respuesta de la mujer? Pues es difícil porque es muy poco representativa. Y ya sí que a partir del año 2015 y especialmente del año 2020 se está investigando específicamente en mujeres, ¿vale? Para hacer tener una información más concreta y más aplicada. De estas investigaciones, ¿qué información podemos obtener? Bien, pues que las mujeres consumen la misma cantidad de cafeína que los hombres. Y hay diferentes evidencias. A mí me gusta una que es muy objetiva, que es medir la concentración de cafeína en la orina después de competir. ¿Por qué? Porque es muy objetiva. La otra manera de saber cuánto consume una persona puede ser a través de cuestionarios. Pero un cuestionario tiene la validez que tiene, que es válido, pero bueno, es una herramienta subjetiva, tiene que basarse en que el deportista realmente sea sincero a la hora de responder, que en el ámbito de la cafeína, bueno, pues puede ser o no, y sobre todo que muchas veces te responda bien. Alguien puede decir, sí, yo tomo cafeína porque la estoy tomando no sé, en una bebida X, y puede ser que ni siquiera lleve cafeína. Pero cuando nosotros hemos hecho los análisis de orina, pues esto es, él o la deportista termina de competir, se recoge una muestra de orina, se analiza en un laboratorio y se ve la concentración. Entonces, la investigación no estaba diseñada solamente para medir si hombres y mujeres tenían la misma concentración de cafeína en la orina en el ámbito del deporte, era más para ver si se está consumiendo más desde el año 2004 a 2015, pero bueno, se ve que tienen rangos muy parecidos, o sea, que tanto hombres como mujeres, cuando terminan la competición, tienen concentraciones de cafeína muy parecidas, y las dos poblaciones consumen ahora más en el 2015, o consumían más en el año 2015, que había más información que en el año 2004, que era un tiempo donde incluso la cafeína estaba en la lista de sustancias prohibidas. Entonces sí, tenemos una idea de que están produciendo un efecto, perdón, de que la están utilizando de una manera parecida. Bien, en las investigaciones que no utilizan muestras de hombre ni muestras mixtas, sino que solamente están utilizando mujeres, ¿existe también efecto ergogénico de la cafeína? Y la respuesta es que sí, hay mucho menos en volumen. Quizá a lo mejor no podríamos hacer el mismo esquema al principio de saber si la cafeína en mujeres deportistas es buena para aeróbico, alta intensidad, toma de decisiones, pero las investigaciones que hay apuntan en esa dirección. Yo os presento aquí una de muchas que hemos hecho, y en un grupo de investigación en el que yo colaboraba nos centramos justamente en decir, bueno, hemos hecho esta investigación del efecto de la cafeína en hombres, ¿vale? Hemos quedado satisfechos, ahora lo vamos a hacer exactamente igual en mujeres. Y nos hemos encontrado un efecto muy parecido. Por ejemplo, en jugadoras de fútbol hacían diferentes pruebas y luego las poníamos a hacer un partido de fútbol y medíamos su rendimiento utilizando GPS. Y entonces nos encontramos que cuando las mujeres llevaban cafeína, en este caso en forma de bebida energética, pues eran capaces de correr más en prácticamente todas las zonas, especialmente en la zona 5 y 6. La zona 5 ahí sale que no es significativa, pero veis el efecto, pero sobre todo la 6, porque indican actividades que se hacen por encima de 18 kilómetros por hora. Y bueno, pues el fútbol es un deporte intermitente, pero realmente lo que diferencia a jugadoras buenas y menos buenas es la capacidad que tienen de la parte técnica, pero también del rendimiento físico, de las acciones de alta intensidad. Entonces, bueno, pues hay evidencia del efecto ergogénico de la cafeína en mujeres, en actividades de fuerza, en deportes como el rugby, como el baloncesto, como el voleibol. Aquí veo algunos que han investigado específicamente en voleibol. Entonces eso nos da la idea a decir, bueno, en mujeres hay menos información, pero probablemente el efecto es muy parecido al de otras investigaciones que están investigando o solo hombres o muestras mixtas. Y de hecho hay gente que se ha preguntado, bueno, ¿y si dentro de la misma investigación ponemos a hombres y mujeres, le damos exactamente la misma dosis de cafeína normalizada por peso corporal y hacen exactamente la misma prueba en la misma investigación? ¿Qué sale? Pues hay menos investigación. Estaría bien que tuviéramos en más modalidades deportivas o más modalidades de rendimiento físico, pero las que hay, curiosamente, encuentran que el efecto en mujeres y en hombres es muy parecido. En las dos investigaciones son con 3 miligramos por kilogramo de peso, pero una es en rendimiento aeróbico, en una prueba aeróbica, ¿no?, de pedaleo al 75% de la máxima potencia, y la otra en un test de Wingate, que es una prueba muy anaeróbica. O sea que al menos ya tenemos evidencia, quizá no de todo el contexto deportivo, pero al menos en el rango aeróbico y en el rango
anaeróbico, que cuando a un hombre y a una mujer se le suministra 3 miligramos por kilogramo de peso, su incremento en porcentaje es muy parecido. O sea que el efecto es muy similar. ¿Las mujeres tienen efectos secundarios asociados al uso de la cafeína? Exactamente igual. Esta investigación no lo muestra muy claro porque reportamos los datos en forma de tabla, pero reportamos dos cosas. Cuando a hombres y a mujeres deportistas se le da la misma cantidad de cafeína, primero, se sienten como que tienen más potencia, ¿vale? Que se sienten que tienen mejor rendimiento. Los dos en la misma magnitud. Y cuando termina el deporte y se les pregunta los efectos secundarios, sin ninguna interferencia del sexo, se sienten más nerviosos, tienen problemas para dormir y se notan incluso más irritables. O sea que el efecto es muy parecido. Entonces, mucho en general, un poquito menos en mujer deportista, pero claro, las mujeres tienen algo característico que es, bueno, durante cada mes el hombre al final puede ser que tenga un rendimiento homogéneo, pero las mujeres, no todas, porque no todas las mujeres deportistas cumplen con el criterio de tener un ciclo menstrual, pero en las que lo tienen, pues puede ser que haya un efecto de la cafeína que sea diferente en los diferentes momentos del ciclo menstrual. Y sobre esto, pues está claro que se requiere más evidencia porque es más difícil de investigar. Entonces, bueno, pues básicamente sería si las mujeres obtienen un beneficio diferente de la cafeína en base al ciclo menstrual, para mí la respuesta es que no, que les funciona igual en todas las fases. Y básicamente, pues, por poner algo complejo de una manera muy rápida, en el ámbito de las ciencias del deporte, de hecho, esta mañana una compañera está presentando básicamente también estas fases, pues a pesar de que el ciclo menstrual se puede dividir en más de 3 fases, la mayor parte de investigaciones pues dividen en la fase folicular temprana, en el periodo cercano a la ovulación y en la fase media lútea. Y es porque coinciden variaciones hormonales en cada uno de estos periodos. En la fase folicular temprana, tanto estrógenos como progesterona son bajos. Cerca de la ovulación suben mucho los estrógenos y la progesterona se mantiene baja. Y en la fase media lútea, pues estrógenos y progesterona están elevados. Pues hacer un experimento del efecto de la cafeína en las diferentes fases del ciclo menstrual es complicado, porque hay que repetir el mismo experimento que haríamos con hombres o en cualquier otro experimento en el que no se tenga en cuenta el ciclo menstrual. Lo único que hay que repetirlo 3 veces, porque hay que dar durante los primeros días del ciclo menstrual, durante el sangrado, hay que ubicarlo muy bien y dar cafeína y placebo y ver qué pasa en ese periodo. Habría que ubicar en este caso la fase preovulatoria, que en las investigaciones que nosotros hemos hecho, pues nos hemos ayudado de temperatura timpánica medida a diario, de peso corporal medido a diario, y también a partir del día 9 del ciclo menstrual, el uso de tirar de orina para ver el incremento de la LH. Pues cuando identificas ese periodo, de nuevo volver a dar cafeína y placebo, y luego también en la fase media lútea volver a repetir este experimento. De ahí que cada vez haya menos investigación del efecto de la cafeína del ciclo menstrual, porque es complejo investigar. Pero nosotros lo hicimos curiosamente con la ayuda de otra red de investigación promocionada por el Consejo Superior de Deportes, que se llama Red MUDE, porque ya no existe, no consiguió financiación en los años siguientes y bueno, pues al final la red desapareció. Pero encontramos cosas interesantes, y es que el efecto de la cafeína en la parte aeróbica, en este caso sobre la máxima potencia que obtenían las deportistas en un test de consumo de oxígeno máximo, pues era el efecto de la cafeína en magnitud era igual en la fase folicular temprana, en la fase preovulatoria y en la fase lútea, y siempre se mantenía entre ese 1 y 4% que estábamos hablando anteriormente. Repetimos lo mismo con un test anaeróbico, en este caso volviendo al test que os había enseñado anteriormente, el test de Wingate, y nos encontramos algo parecido, que la cafeína funcionaba significativamente en las 3 fases y con una magnitud bastante parecida. Y lo hicimos también sobre un ejercicio de fuerza, en este caso era con cargas que iban desde el 20 hasta el 80% de la 1RM, y les pedíamos que hicieran ejercicio a máxima velocidad, y encontramos algo parecido, que el efecto de la cafeína era muy similar en las 3 fases del ciclo menstrual. Entonces, de ahí a que yo opine, hay poca evidencia
y la evidencia está generada principalmente con datos de un grupo de investigación y siempre en ciencia es muy sano que haya diferentes grupos de investigación que encuentren lo mismo, pero yo creo que las mujeres deportistas se pueden beneficiar de la cafeína en cualquier momento del ciclo menstrual, obteniendo un beneficio relativamente parecido. Entonces, ya a modo de resumen, lo primero es que hasta ahora he hablado mucho del efecto de la cafeína porque es lo que me piden, pero la cafeína es una sustancia que no tiene valor nutricional y no es necesaria para ninguna función fisiológica. Y eso quizá lo más importante. ¿Por qué? Porque es una sustancia que tiene un efecto importante, es un estimulante, pero hay deportistas que no la toman durante su carrera deportiva y probablemente pueden tener un muy buen rendimiento deportivo. Y eso es importante saberlo, porque no quiero que uno se lleve la idea de decir, bueno, pues es que de aquí tenemos que salir tomando cafeína, no hay opción. Sí hay opción, está no tomarla y entrenar más duro y compensar de alguna otra manera el 1 o 4% que te va a dar la cafeína. Entonces, para mí es importante contextualizar que la cafeína es una sustancia que produce un efecto ergogénico, pero que quien quiera pues no la utiliza. Ahora veis en la última diapositiva que yo considero otras cosas más importantes que la cafeína. Ahora bien, quien la quiera utilizar, pues ya sabe que es una sustancia ergogénica, claramente en general, específicamente en mujeres deportistas, y si se suministran una dosis de entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso aproximadamente una hora antes del ejercicio, pues uno puede obtener un beneficio de entre el 1 y el 4%. Quien la utilice, yo le recomendaría, aunque hay diferentes opiniones, pero yo le recomendaría que no la utilice a diario, que la utilice los entrenamientos más intensos de la semana y sobre todo para la competición, para que al final no te habitúes a la sustancia. Y bueno, pues yo creo que al final, y aunque hay personas que no responden a la cafeína, yo creo que es una pequeña parte de la población y la mayor parte de la gente creo que tiene una respuesta positiva, pero es tan sencillo como probarla en un entrenamiento y si un deportista pues ve que no funciona bien con la cafeína, nada, a seguir entrenando y que hay otros suplementos que se pueden utilizar. La cafeína probablemente es ergogénica a lo largo del ciclo menstrual, pero hay una cosa que no he dicho. Hemos investigado a un grupo de mujeres, y es mujeres que tienen el ciclo menstrual, y además, una de las cosas que luego te piden cuando vas a publicar el artículo es, bueno, ¿y cómo te has asegurado que las mujeres deportistas le has identificado bien el ciclo menstrual? Una de las cosas que te piden es, bueno, porque tienen ciclos regulares, porque si reclutáramos a mujeres que un mes tienen un ciclo de 20 días y al mes siguiente lo tienen de 35, es que no le puedo identificar. Entonces, todas las investigaciones que hacemos y muchas veces que se hacen en el ámbito de ver el efecto del ejercicio sobre el ciclo menstrual es que están sesgadas para reclutar a mujeres que tienen una menstruación natural y además ciclos regulares. Queda por investigar mucho es qué efecto tiene la cafeína en mujeres que no tienen el ciclo menstrual, o bien por menopausia o porque tienen una amenorrea. Y en aquellas que tienen ciclos menstruales irregulares, ¿qué pasa? Se benefician. Y en aquellas que tienen un síndrome premenstrual muy agudo, también. ¿Vale? Pues nosotros hemos hecho la parte más sencilla, que es investigar a las mujeres, entre comillas, más reproducibles respecto de su ciclo menstrual, pero hay mucho que investigar, sobre todo porque en el panorama de deportistas nos encontramos deportistas con mujeres con características muy diferentes. Yo recomendaría el uso solo cuando se hayan maximizado los beneficios de entrenamiento y la nutrición. Alguien también lo ha hablado en alguna presentación, no recuerdo quién era, si ha sido Millán esta mañana, o quizás ha sido otra persona, pero que tendemos a veces a pensar que el suplemento nos soluciona otras cosas que no hacemos con entrenamiento y nutrición. Entonces, para mí, yo recomendaría cafeína a deportistas que tengan un cierto nivel y que entrenan y se nutren muy bien. Y nunca lo recomendaría para compensar a gente que no entrena bien o a gente que no come bien. Esa al menos es mi opinión. Y espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias.